Buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a este espacio de formación que de manera conjunta la Fundación Shekinah, Presencia de Dios, y la Junta Diocesana de Catequesis del Alto Valle hemos preparado para todos los agentes pastorales y catequistas de la Diócesis del Alto Valle y de diócesis invitadas. Este seminario de formación es, por otro lado, abierto a todos aquellos que quieran participar y profundizar en distintos temas de nuestra fe y nuestras pastorales como iglesia. Mi nombre es Sofía Pérez y participo de los diversos eventos de la Fundación Shekinah, Presencia de Dios. Designada para presentar en esta noche a Monseñor Roberto Álvarez, más conocido como Padre Chovi, obispo auxiliar de la diócesis de Comodoro Rivadavia, responsable de la vicaría Rawson Trelew. Es miembro de la Comisión Episcopal de Catequesis de la Conferencia Episcopal Argentina, siendo además el asesor de la catequesis de la región patagónica. Hecha esta presentación, los dejo con el Padre Roberto, que desarrollará el tema algunas posibilidades de animación bíblica de la pastoral, desde una aproximación sencilla al Evangelio de Juan, dando inicio de esta manera a la sexta charla de este seminario, en el que participarán distintos expositores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar haciendo una oración con el libro de la sabiduría. Muchos dicen que atrás de gran parte del Evangelio de Juan hay una meditación de este libro. Sabiduría 6, estoy ciego y tengo mala luz, les aviso. 6, 12 hasta el 15. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La sabiduría es luminosa y nunca pierde su brillo. Se deja contemplar fácilmente por quienes la aman y encontrar por quienes la buscan. Ella se anticipa a darse a conocer a quienes la desean. El que madruga para buscarla no se fatigará, porque la encontrará sentada a su puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia, y el que se desvela por su causa pronto quedará libre de inquietudes. Le vamos a pedir al Señor que en este rato que vamos a compartir, asomándonos al cuarto Evangelio, nos ayude a gustar y ver su palabra y nos ayude a proponerla para todos los espacios de nuestra vida pastoral. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Agustín ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar de este modo raro, sin rostros al frente. Yo he pensado poner en el centro que al menos mordamos, gustemos algo de animación bíblica. ¿Por qué? Porque no quisiera irme en teorías, porque no es el centro de la animación bíblica. Sí vamos a hacer algunas clarificaciones sobre lo que la Iglesia viene diciendo desde mucho antes del Papa Benedicto, pero el gran documento de Verbum Domini lo dice claramente. El Papa Benedicto va a decir, lo voy a decir textual, en Verbum Domini 73, el sínodo ha invitado a un particular esfuerzo pastoral para resaltar el puesto central de la palabra de Dios en la vida eclesial, recomendando incrementar la pastoral bíblica. Escuchen, no en una yuxtaposición con otras formas de pastoral,
sino como animación bíblica de toda la pastoral. No se trata, pues, de añadir algún encuentro en la parroquia o la diócesis, sino de lograr que las actividades habituales de las comunidades cristianas, las parroquias, las asociaciones y los movimientos se interesen realmente por el encuentro personal con Cristo que se comunica en su palabra. No es agregar algo a lo que tenemos. No es empezar con la palabra de Dios, sino esto de que logre iluminar, ¿no? Que logre hacer que todo lo que hacemos tenga esta dimensión bíblica. Gabriel Mestre, que el obispo de Mar del Plata, dice: la animación bíblica pastoral no es un grupo eclesial con un carisma particular, sino es una pastoral que debe estar presente, acompañando y dando fundamento a todas las pastorales de la Iglesia. Es transversal, se debe ubicar animando a las diversas pastorales, juvenil, vocacional, de la salud, de la caridad. Digo, nosotros vamos a hacer ejercicios sobre esto, por eso va a ser tan importante como ir tomándoles el pulso. Porque el centro está, no hacemos animación bíblica de la pastoral, en pastoral de la salud, cuando decimos, che, bueno, alguien que nos dé una charlita sobre el siervo sufriente de Isaías. No hacemos pastoral bíblica cuando en la catequesis recordamos el método catequístico y decimos en el momento iluminativo tiene que estar la palabra de Dios. Es mucho más profundo, porque es hacer que todos se encuentren, como dice el Papa y dice Gabriel, con Jesús, que se encuentren, tengan un encuentro personal con Cristo y que de ahí salga. Quizás lo más parecido sea el discernimiento, ¿no? En esa clave, yo voy a poner una primera compartida de pantalla. Ahí está. A ver si puedo, si me sale. Acá está, sí. Bueno, en esa clave, procurar que la palabra de Dios sea el alma de la pastoral, el corazón de toda actividad eclesial, la fuerza que impulsa toda la pastoral de la Iglesia, fomente el encuentro personal con Cristo, llegue a ser fuente inspiradora de la vida creyente. Que sea el alma, que sea el espíritu de toda la pastoral, está claramente unido a que sea lo que genere el discernimiento, ¿no? O sea, cómo discernimos desde la palabra, cómo nos asomamos a ella para que sea ella la que marque caminos, la que nos dé pistas. Es un camino facilísimo si nosotros nos animamos a dejar que la palabra nos marque el paso. Cuando nosotros decidimos, bueno, vamos a hacer este año esto, lo tenemos planificado. Después decimos, bueno, busquemos una palabra, hemos hecho al revés. Nosotros deberíamos, en un trazado pastoral, preguntarle a la palabra qué quiere que hagamos, rezarla, elegir juntos un texto. Esa es la clave. Por eso, y esto lo voy a pasar, ni siquiera se las voy a pasar, porque están pensadas para ser pasadas, pero les voy a poner así como rapidito. Fíjense, dice, una primera labor de la animación bíblica es ayudar a comprender los sentidos verdaderos de las palabras bíblicas. Es cierto, alguien que sepa un poquito más de Biblia tiene que haber. Alguien que pueda interpretar la Sagrada Escritura en su sentido literal, de ahí poder ir avanzando hacia el sentido pleno, pero tiene que haber alguien que sepa un poquito más. Pero, ojo, la animación bíblica pastoral no la hacen peritos bíblicos, no la hacen exégetas, la hacen aquellos que al decir del Beato Angelelli tienen una vida puesta en el pueblo y otro en el Evangelio. O sea, esa tensión. En la presentación teórica de la animación bíblica de la pastoral, sin duda está muy presente esto de que alguien o algunos tengan un poquito más de camino hecho en lo bíblico. Eso que es meterse en el texto, ver su sentido inicial, el literal,
Después se convierte en una escuela de comunión de la Sagrada Escritura, porque es como hacer contemporánea esa palabra, ¿no? Actualizar esa palabra. Después, cómo hacer para que esa palabra, leída en su contexto original, leída en el marco, después interpretada en el hoy, en un proceso hermenéutico, cómo se convierte en escuela de evangelización. Entonces, teniendo esos elementos muy simples, espero no haberlos aturdido demasiado rápido, ahora sí nos vamos a meter nosotros en algunas cositas del Evangelio de Juan. Si ustedes vieron lo que decía la invitación a este momento, decía algo bien simple, para que lo puedan hacer todos. Entonces, yo he buscado hacer cosas que tengan alguna parte en esto de leer la palabra, de leerla en su sentido literal, de algo de estudio, pero sobre todo que tenga sentido común para que después nomás la podamos trabajar. Lo primero que vamos a ver del Evangelio de Juan, como siempre deberíamos hacer cuando nos metemos en un texto, nosotros estamos acostumbrados a que digan el Evangelio según San Juan, y nos diga alguien, bueno, se escribió en tal lado, ¿no? Entonces, habitualmente se ubica el Evangelio de Juan, se lo ubica en Éfeso, se dice que se escribió en Éfeso, y está bueno, digo en cordobés, que cada evangelio tenga su mundo, ¿no? O sea, es un mundo distinto, Marcos escribiendo en los años 45-50, que Mateo y Lucas escribiendo en los 70, que Juan escribiendo en los 90. No es lo mismo escribir en la zona de Sirofenicia que escribir en Éfeso, que escribir en Antioquía o que escribir en Roma. No es lo mismo. Ahora bien, miren, yo digo para que vayamos haciendo la conexión para el momento de algo de animación bíblica. Nos detenemos en el lugar donde fue escrito. Y eso que puede ser tan fácil, no sé si nosotros, cuando abordamos la pastoral, por ejemplo, nos detenemos en los lugares. Y nos detenemos en los lugares significa, a ver, ¿cómo es este mundo? ¿Qué pasaba en el mundo del Evangelio de Juan? Yo voy a citar a algunos autores, o voy a leer, a lo mejor ni los cito para no aburrirlos, pero todos coinciden en que el lugar donde se escribe este Evangelio están mezclándose, codeándose muchas veces distintas realidades. La judía, el cristianismo primitivo, las religiones helénicas complejas, el helenismo y el mundo griego, y un gnosticismo que empezaba a vislumbrarse. Es decir, el lugar donde va a parirse este evangelio es un lugar claramente complejo, ¿no? No es un lugar simple, no es un lugar que tenga solo un principio cultural, político, sino que es un lugar donde se han atravesado un montón de cosas. Leo textual de un autor, ¿no? Dice, es un lugar donde la sinagoga farisea desempeñaba un papel importante, es decir, los judíos, después que se ha destruido Jerusalén, en la sinagoga de otro lado, siguen, abrazan el estilo fariseo. Y ahí donde se escribe el Evangelio, no es un lugar así que la tengan tan diluida, realmente son sinagogas fuertes. Lo segundo es que al lado de esa sinagoga farisea fuerte, hay otro judaísmo anterior a que se destruyera el templo y salieran a la diáspora todos los judíos, que es más heterodoxo. También es un lugar donde hay mucha influencia de discípulos de Juan Bautista, lo cual
no es tan común en el resto de los evangelios, acá sí es muy fuerte, ¿no? Es un lugar donde se habla griego, y es un lugar donde Pedro y Tomás tienen un espacio importante. Entonces, estamos acercándonos como si estuviéramos en Google Earth, que uno clique y se va acercando al lugar, y no se va a cualquier lado. Se va a esta zona de Éfeso, los alrededores, donde están sucediendo estas cosas, este mundo. Lo completo con una reflexión de otro autor, donde dice, el lugar donde se escribe el Evangelio tiene un arraigo con los bautistas, con los seguidores de San Juan, ¿no? Pareciera que esto se ve en que el Jesús del cuarto Evangelio recibe de las mismas manos de Juan el Evangelio, ¿no? Entonces, tiene arraigo bautista. También esta comunidad tiene vínculo con los samaritanos. Recuerden el capítulo 4 de Juan, con el encuentro con la samaritana. Es decir, hay una vinculación con el mundo samaritano. Hay una vinculación con el mundo griego. Lo tienen ahí, encima. Hay una vinculación primero cordial con el mundo judío y después que se encuentra con los paganos, ya no tan cordial. Repasemos. El lugar donde se va a escribir la buena noticia según San Juan se vincula a gente que afectivamente está atada a Juan Bautista. Se vincula a los griegos. Se vincula a los samaritanos. Se vincula bien a los judíos hasta que empieza a vincularse con el mundo pagano y ya a los judíos no les convence tanto. Toda esa coctelera está en esta comunidad. Es una comunidad que en principio creyó que iba a poder tener un vínculo estrecho, sólido con el mundo, y de pronto empieza a descubrir que el mundo va para cualquier lado, menos para donde ella quisiera ir. Y por último, es una comunidad que no solo se vincula con estas tensiones hacia afuera, sino que el mundo gnóstico y todo lo empieza a hacer complejo el mundo de adentro. Nos vamos acercando al Evangelio desde el lugar donde ha sido escrito. Nosotros que queremos llevar la buena noticia, nosotros que somos evangelizadores, discípulos misioneros, en esta primera parada nos tendríamos que preguntar si nos tomamos en serio el mundo que nos rodea. Lo de el lugar donde nos enfocamos, donde nos acercamos, es importante para el Evangelio de Juan, pero también es importante para nuestra práctica pastoral. Por tanto, una primera animación bíblica, inspirados en Juan, podría ser acercarnos a nuestra práctica pastoral contemplando los lugares. Yo voy a poner ahora la complejidad del mundo en Juan para que desde ahí podamos hacer una primera parada de la animación bíblica de la pastoral. Espero que esté. Ahí estamos. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos mucho para coincidir con este mundo de Juan. El mundo de Juan es el mundo en una curva, ¿no? Se dice así, que no se ve ni para adelante ni para atrás, y de una enorme complejidad. Espere que voy a guardar esto, porque si no yo no veo. Ahí está. El mundo en el que estamos inmersos lo podemos comparar y dejarnos iluminar por ese mundo de Juan. Entonces, para esta animación bíblica es necesario descubrir si nosotros nos tomamos el tiempo suficiente para discernir sobre esta complejidad. Si estamos abiertos a distintas perspectivas, qué sé yo. Puede ser una hermosa animación bíblica de la pastoral,
desde el mundo del Evangelio de Juan para preguntarnos si en nuestro equipo hay o están expresadas todas las voces. Por ejemplo, sucede a veces, quizás no tanto en nuestra Patagonia, en otros lugares donde es muy común que haya escuelas de catequistas o de esto, aquello, muy fuertes, y entonces todos venimos del mismo lugar y todos tenemos más o menos la misma perspectiva porque nos han formateado la cabeza muy parecido. Preguntárselo desde el Evangelio de Juan y desde lo complejo de la comunidad juánica puede servir muchísimo, porque en la comunidad juánica están los samaritanos, que se han sentido siempre el jamón del sándwich en Israel y que tenían afición por ciertas prácticas, algunas judías, medias mezcladas con otras religiones. Están los paganos, están los griegos, que posiblemente le aporten mucho más de algo culto, están los judíos tradicionales, más vinculados a la sinagoga farisea, están los judíos más abiertos. Todo eso es el contexto vital de la comunidad juánica. Ahora bien, nosotros nos tomamos tiempo para preguntarnos como equipo y mirando nuestra práctica pastoral en los lugares concretos donde estamos, si ese mundo complejo existe. ¿No somos una sinfonía o somos algo monocorde donde somos muy parecidos todos? A mí me gustaría que podamos, aunque sea 5 minutitos y no todos, compartir esto. Si en nuestros equipos y en nuestra práctica pastoral habitual aparece el mundo en el que nos estamos dirigiendo, y si en nuestra redacción de la pastoral, en nuestro proceso creativo para proponer la buena noticia en la catequesis, o donde sea, somos monocordes, somos solo un sonido, o somos una pluralidad de colores, somos una sinfonía musical. Cuando se revisan como equipo, cuando se revisan o cuando revisan el mundo al que están. ¿Se animan a compartir algo a algunos? Si abren los micrófonos, podemos compartir esa dimensión. Espérense un poquitito que termino acá. Espérense, ahí. Ajá. Acá yo les pongo, muchas de nuestras dificultades pastorales, ¿en qué se basan? En simplificarlo. No, es que en realidad no es tan complejo, ni los catequizandos, ni en el que estamos. En menospreciarlo, es muy común, ¿no? Uno piensa, Juan va a tener que amasar esta comunidad del evangelista desde todas estas perspectivas. Nosotros a veces tenemos una sola, nos parece que tiene tanta contundencia, tanta velocidad, que lo demás, nada, lo demás no pueden aportar mucho. O lo tercero, a veces a algunos mundos los creemos incapaces de receptar el Evangelio. Entonces los tenemos totalmente apartados. El mundo pequeño que nos armamos, el raviol, no tiene nada que ver con la comunidad que Juan tiene al frente. La comunidad que tiene al frente le trae mundos de todos lados. Es compleja, rica, vital, diferente, cuestionadora, cerrada por momentos, demasiado abierta por otros. A ver qué hay de eso en nuestros equipos y en nuestros mundos. Lorena, ¿vos abrís micrófono o me trasladás preguntas? Abro micrófonos para quienes están en Zoom y para quienes estén en YouTube pueden escribir en el chat y leemos lo que preguntan. Te repito por si acaso, entonces, se las puse ahí antes, el mundo en el que se escribe el Evangelio de Juan es un mundo complejo, diverso, rico, por momentos contradictorio, intrigante, con muchas tensiones. Para abordarlo desde la animación bíblica nos preguntamos, si nuestros equipos expresan un mundo así y son diversos, y si como equipo a la hora de abordar la evangelización y la catequesis pensamos en ese mundo tan diverso como el que plantea Juan. Quien quiera puede habilitar sus micrófonos, tienen permitido.
y en YouTube escriben en el chat. Buenas noches, padre. Buenas noches, María Inés. Mientras lo escuchaba, pensaba en la diversidad que nos plantea la sociedad de hoy, con mundos tan distintos, tal vez a los que tenemos más edad, que nos pudiéramos haber imaginado. Y me planteaba que a veces resulta más fácil vernos en la tentación de criticar o de pensar que eso no entra en el parámetro del Evangelio. Y sin embargo, la primera reflexión que me surge de escucharte es que no hay nadie que queda fuera. Ahí está. A ver, yo digo, María Inés, si vos tenés un equipo, no sé cuál será tu oficio, tu servicio pastoral, pero imagínate como equipos empezando a hacer la animación bíblica y que les llegó este papelito que describe cómo es la comunidad de Juan. Y de pronto nos damos cuenta que de a poquito nuestra acción pastoral se ha ido reduciendo a los que siempre escuchan, están y más o menos de estas cosas las perciben del mismo modo que nosotros. La animación bíblica pastoral nos llevaría a decir, che, bueno, a ver, ¿qué otros frentes tenemos? Acá dice que los judíos primero estaban contentos, pero cuando entraron los paganos, se fueron ellos, empezaron a tensionar. ¿Nos pasa algo así? ¿Lo podemos describir? ¿Cómo lo vamos a abordar pastoralmente? Acá dice que también estuvieron los helenistas y que en algún momento se fueron con ciertas espiritualidades gnósticas. A ver, esto está entre nosotros, ¿cómo lo incorporamos? ¿Cómo estamos mirando nuestros grupos de catequesis? Uno piensa, nosotros tenemos un perfil, ¿no? Es típico para la narratología, y les cuento para la retórica, imaginarse un perfil al frente. Yo acá tengo nombres, no tengo ni caras. Digo, entonces es muy difícil. Pero uno se hace un perfil de papas de la catequesis. Y termina armando los encuentros y todos en base a un perfil que nos hemos hecho y que a veces no lo hacemos entrar en cuestión en los últimos 20 años, qué sé yo. Entonces, digo, Marina, no sé si participará alguien más, pero digo, por ahí una beta de animación bíblica es, porque yo quiero que hagamos los ejercicios prácticos, ¿no? Tomar esto, que es simplemente la descripción de la comunidad en la que se amase el Evangelio de Juan. Tomar esto y decir, bueno, nos vamos a animar a incorporar otros perfiles de aquellos a los que estamos dirigiéndole nuestra acción pastoral. Pero también nos vamos a animar a mirarnos como equipo y preguntarnos si somos variados o estamos hechos en serie. Nos ha estandarizado la práctica religiosa. A ver, ¿algún otro? De YouTube. O Marines, si querés. Oh, perdón. Padre, sí. De YouTube tengo 3 mensajes, se los leo. Dale. Cecilia Palmieri. Celia dice que es Sí. importante como catequistas que seamos tan audaces como para sintonizar las necesidades del grupo al que estamos catequizando. Yo digo, mirá, Cecilia, uno dice lo que he dicho yo, que es un zoológico la comunidad juánica, la cantidad de cosas que hay, y cuando uno lee el Evangelio hay una armonía dentro del Evangelio preciosa. Entonces uno dice, no solo confiamos en nuestras fuerzas, sino en las del Espíritu. Entonces, ¿cómo el Espíritu va a amasar la unidad si nosotros nos arriesgamos a contemplar la diversidad? Repito la expresión. ¿Cómo el Espíritu va a amasar la unidad si nosotros nos animamos a contemplar la diversidad? La segunda, Lorena. Silvia Ferioli, la diversidad del Evangelio de Juan es como la diversidad que se da hoy, al menos yo la siento así. Tal cual, eso tenemos en nuestras comunidades. Y les agregaría algo más, uno este mismo trabajo lo podría hacer diciendo, miramos, ¿qué cosas contempla Marcos de Jesús? ¿Qué cosas contempla Mateo? ¿Qué cosas contempla Lucas? ¿Y qué cosas contempla Juan? Y son riquísimamente diversas,
porque apuntan a distintos momentos de la historia de la comunidad, de la primera comunidad, y porque apuntan a distintos interlocutores. ¿Alguno de ellos agúa o miente en su mensaje? Ninguno. Son igual de palabra de Dios, tienen la misma densidad de revelación. Y sin embargo nos muestran un Cristo total que tiene un montón de pliegos. Y eso es muy lindo. A veces nosotros, ay, pero si le agrego esta canción no estaré traicionando el Evangelio. Hay que andar mucho para que una comunidad que se reúne para hacer un discernimiento y quiere hacer lo mejor, dar lo mejor de sí para la evangelización, traicione, ¿no? Hay que quitarse miedo por ahí de estas cosas. La tercera, Lorena. Patricia de Chimento pregunta: para desafiar nuestro discernimiento con respecto al mundo, primero de nuestras familias, donde cada uno es un ser único e irrepetible, luego trasladarlo a las comunidades particulares. Y sí, hoy nosotros tenemos adentro de nuestras casas diversidad de colores de pañuelos, nosotros en nuestras casas tenemos un montón de esas cosas, ¿no? Y yo digo, hay que ver si nosotros nos animamos a hacer este camino de Juan con tal de presentar la persona de Jesús y que a la vez no nos vuelve ni eclécticos ni traidores de Jesús. ¿Alguna otra preguntita más en sala o alguna cosa para compartir? En YouTube hay más, pero dejamos en Zoom también, que solamente tuvimos una. Nancy y Sergio tienen la mano levantada y Guillermina Alarcón habilitó el micrófono. Bueno, Nancy, Sergio. Acá estoy. Buenas noches, padre. Hola. No sé si me ves ahí. Sí, te veo. Yo me animé a poner la cámara. Me había arreglado un poquito antes cuando lo escuché a Gustavo, entonces me preparé. Algo de lo que te iba a preguntar, de algún modo lo respondiste recién, pero digamos, me queda como mensaje que en definitiva hay que tomar de todos un poco. Me queda eso del ecléctico, ¿no? Hay que ser ecléctico sin traicionar a nadie, pero tomar de cada uno un poco y a su vez esa suma de cada uno de un poco va a dar otro concepto un poco ahí también que del mundo donde yo vengo, que es el mundo de la empresa. Digamos, yo soy un empleado trabajo hace muchos años en esto y usamos muchísimo el concepto de la sinergia, ¿no? Donde 2 más 2 no es 4, sino que cuando se trabaja así en grupos, con miradas diferentes, seguramente te va a dar 8, 10, o digamos, la matemática queda de costado. Entonces me queda como un mensaje, a ver si entiendo tu mensaje. Me gusta más lo de sinergia que lo de ecléctico. También será por vicio de profesión. Yo, antes de ser cura, soy casi arquitecto. Y lo ecléctico en la arquitectura va a ser bastante complicado para que sea estético. Y me parece, en cambio, la sinergia me parece que es una expresión más acertada. A ver, yo digo, recuerden que no estamos haciendo un encuentro, sino que estamos intentando trazar líneas de animación bíblica de la pastoral. Entonces, en esto de trazar líneas o ejercicios de animación bíblica, la composición que hay en la comunidad de Juan, tan diversa, puede despertar en nosotros preguntarnos por nuestras propias comunidades de pastorales, ¿son diversas o hemos ido sacando y quedamos solamente los que tenemos la misma perspectiva y la misma voz? Esa sería una buena beta de animación bíblica. Y la segunda, cuando proponemos un mensaje, ese mensaje está contemplando esta diversidad, y en eso quizás entra haciendo la sinergia, es decir, este mensaje tiene solo una nota que pueden percibir a algunos, o es un compuesto que cada uno lo va a poder percibir. Pentecostés tiene esa belleza, ¿no? Que no es Juan, es Pablo. ¿Cómo estos que son? Y todos los oímos hablar en nuestra propia lengua. O sea, oírlos hablar en la propia lengua no significa que los apóstoles empezaron a ser políglotas. No. Significa que de algún modo lo que expresaban y comunicaban todos lo entendían. Juan tiene que tener ese arte, tiene que poder, con sus palabras, con lo que elige como signo, con todo eso, ir
como, no queriendo amalgamar para hacer una cosa sincrética, sino que todos los que están ahí adentro de esa misma bolsa, para todos, Jesús es una buena noticia. ¿Mm? Muchas gracias. Guillermina, Sí, y no sé quién más, Lorena. Sí, padre. Ahí voy a habilitar mi cámara. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, en cuanto a la catequesis, escuchaba por Cecilia que decía que, bueno, siempre tratamos de ver el campo, ¿sí? De ver el campo de acción antes de catequizar. Pero a veces esa audacia, ¿sí? Y el ser más abierto, porque vos hablaste también que en la comunidad de Juan habían judíos que eran un poco más abiertos, y judíos que eran tradicionales, o sea, lo mismo que nos pasa. Heterodoxos y ortodoxos. Exacto, es lo mismo que nos pasa hoy. A veces esa audacia o eso de estar un poco más abierto a querer saber un poco más o a querer ver un poco más allá de lo que se ve, porque a veces lo que vos ves no es lo real, sino tenés que meterte muy adentro del terreno para poder saber cómo llevar ese mensaje. Eso a veces Por nos trae sí. problemas. A veces trae Por problemas. eso ahí está. Fíjate, Guillermo, digo para no terminar hablando de un tema, estaría buenísimo que muchos en la animación bíblica pudieran profundizar después, como equipo hacia adentro y como equipo hacia afuera, si esta mixtura, esta riqueza, esta diversidad de perspectivas, muchas de ellas terminaron en grandes excesos, pero que en el momento de la configuración del Evangelio, Juan las tuvo en cuenta si son parte de nuestros equipos y si las contemplamos afuera. Esa es la primera parada. Digo, para entender que hacer animación bíblica pastoral no necesita muchos elementos. Bueno, esto, comunidad diversa, comunidad de mixtura, comunidad donde hay de todo, es parte de nuestra perspectiva cuando miramos el mundo y es parte de nuestros equipos. ¿Vamos a la segunda? Pues si no, no vamos a hacer ni dos, ¿eh? Dale. Son 5, les aviso, así que espérense que voy a... yo soy medio desastroso para esto. Bueno, así como vimos el tema del mundo complejo, también sería una linda perspectiva para una animación bíblica mirar el autor. Cuando decimos el Evangelio de Juan, y cuando decimos Juan, muchas veces en nuestra cabeza está lo que Ireneo de León junta, que es el nombre del evangelista Juan con el discípulo amado. Nosotros sabemos que el discípulo amado tiene la autoridad fundante de ser el testimonio para este cuarto evangelio. O sea, el mismo texto lo dice, ustedes saben que el discípulo amado aparece en la segunda parte del evangelio de Juan, es el que él mismo dice que es el autor y su testimonio es verdadero al final del evangelio, si lo recuerdan, está en la última con la cabeza apoyada, el oído apoyado, es preciosa el simbolismo en el corazón de Jesús, está al pie de la cruz, y recuerdan que también este discípulo amado es el que corre con Pedro, pero corre más rápido, ¿no? Ese es el autor del Evangelio, ¿no? El autor del Evangelio. Pero a ese autor del Evangelio, Ireneo lo identifica con Juan, ¿no? Según Brown, que es así un gran escritor, un gran exégeta del Evangelio de Juan, dice que el evangelista debió ser posiblemente un discípulo de este discípulo amado, ¿no? Este discípulo perfecto, este discípulo que tiene el oído puesto en el corazón, el único que no huye
al pie de la cruz y está al lado de la madre, y este discípulo que corre primero que Pedro, lo deja pasar a Pedro al sepulcro, pero en definitiva Pedro solamente ve el sepulcro vacío, en cambio el discípulo amado vio y creyó, dice el texto, ¿no? Seguramente el evangelista es un discípulo del discípulo amado. Pero también Brown, de hecho, casi todos los autores dicen o hablan de otro redactor. O sea, discípulo amado, evangelista, redactor, donde se da como una escuela juánica entonces. Y el redactor final termina amasando todas estas cosas, ¿no? Uno dice, ¿cómo hacer animación bíblica de la pastoral desde esta perspectiva? Y es posible. Nosotros podemos hacer animación pastoral pensando en la autoría del evangelio de la comunidad. Entonces, vamos a ver si puedo hacer, voy más rápido porque si no, no vamos a terminar mal, ¿no? Si puedo compartir pantalla desde ¿no? Sí. Fíjense, yo les pongo acá. Hablamos de acercar y mirar quiénes componían esta comunidad. Ahora miramos el evangelio, ¿no? Hay un redactor final, pero es un largo proceso. Y yo los voy a poner ahí. El que ha tenido, el discípulo amado, que ha tenido el oído en el corazón de Jesús. Después hay un segundo, que es el que ha sido el evangelista. Y hay un tercero que ha armado el evangelio. Yo pregunto, cuando nosotros tenemos comunidades de catequistas, cuando tenemos comunidades de Cáritas, cuando tenemos comunidad parroquial o comunidad diocesana, nos preguntamos cómo se forma el evangelio de la comunidad. ¿Hay un evangelio de la comunidad? Es nuestro evangelio. ¿Podemos plantear una estrategia pastoral donde reconstruyamos el evangelio de la comunidad? ¿Cuál suele ser el defecto del evangelio de la comunidad? O un evangelio defectuoso. El que puso la piedra fundamental, el que armó el coro, el padre que ilustró los bancos. Tiene que ver con lo construido en general, lo que recordamos juntos. Imagínense que nosotros, y los invito a pensarlo ahora, ustedes descubrieran que hay en la comunidad quienes tienen o han tenido el oído en el corazón de Jesús. Esa gente bien grande, con vidas probadas, que han acrisolado su fe y su caridad en la comunidad. ¿No tenemos nosotros gente así? Qué hermoso pensar que una animación bíblica a la pastoral posible es mirar el autor o los autores de nuestro evangelio comunitario. Imagínense si en una asamblea parroquial, en una asamblea de Cáritas, de catequesis, decidiéramos, nosotros que seguimos dando catequesis, nosotros que invitamos a las familias a la misa de la catequesis, nosotros que hemos ampliado los servicios de la caridad, de pronto nos preguntamos por aquellos probados en la fe, por aquellos que han tenido un oído puesto en el corazón de Jesús, que a lo mejor son los más viejitos. Otros son los que a lo mejor han crecido, acuérdense, decíamos, el discípulo amado, un discípulo del discípulo amado, que es el evangelista, que ya tiene más distancia, que puede mirar las cosas, que puede seleccionar. Vieron que siempre a lo mejor los más grandes de la comunidad, todo tiempo pasado fue mejor. Pero la edad intermedia, que posiblemente sea la de la mayoría de ustedes, pueden mirar y decir, che, de esto que son los mayores podemos rescatar esto, sacar esto. ¿Qué es lo que hace el evangelista? Dice, tengo milagros, no me interesan tanto como milagros, sino como signos. Tengo dolor, no me interesa tanto como dolor, sino como gloria.
Y finalmente, la comunidad redactora, la redacción final, que negoció con unos, negoció con otros, supo actualizar. ¿A qué me refiero con negociar? Cuando uno toma el capítulo 21 de Juan, es agregado posterior, porque tenía que dejar algunas cosas claras para el resto de la iglesia, para el resto de las comunidades, que no les gustaba cómo quedaba desdibujado el rol de Pedro, lo arregla en el capítulo 21. Ese final posiblemente es un tipo con más mundo, es una comunidad con más mundo, con más espacios para negociar, para articular, para ayornar sin trabajar. Les dejo un segundito, es un segundo ejercicio, insisto que estamos haciendo ejercicios para que entiendan que podamos abordar un evangelio que nos vaya ayudando simplemente a hacer animación bíblica. Estas tres categorías en nuestras comunidades, ¿las trabajamos? ¿Las subrayamos? ¿Las combinamos? ¿Las convertimos en una estrategia pastoral? Aquellos quizás más ancianos que tienen vidas probadas, aquellos que estamos en edad media y tenemos perspectiva histórica para unir una cosa y otra, y aquellos otros quizás más lúcidos, con una mirada más amplia, con capacidad de escucha de otros mundos, que son capaces de armar, articular, actualizar, ayornar. ¿Les parece que hablamos de esta segunda mirando el evangelio de la propia comunidad? Si alguno se anima a compartir algo. Lorena, ¿abriste? Sí, tienen permitido habilitar el micrófono y en YouTube escribir. ¿Hay alguien que ya escribió en YouTube? Germán Iglesias. Vamos. La diversidad es tal como la actitud que tomaron los apóstoles y el armado del evangelio parroquial regional con la idiosincrasia de su gente. Tal cual, yo digo, uno piensa, bueno, ustedes como diócesis yo no conozco tanto, ¿no? Ahí el Alto Valle, pero pienso en la de acá, ¿no? Pienso en la diócesis de Comodoro Rivadavia. Y pienso en que este evangelio que puede incluir a aquellos que han tenido en el mundo salesiano, por ejemplo, y que hoy son grandes, ¿no? El mundo salesiano quizás no tiene tanta presencia hoy, pero ha sido muy importante. Y cuánto de ese oído, a lo mejor en la estrategia pastoral no lo contemplamos. Cuántas veces en nuestras estrategias pastorales, quien ve un poquito más allá, quien tiene más lucidez para unir las partes, se siente siempre de más, que no encuentra espacio. Pero que nosotros, cuando no tenemos estrategias pastorales explícitas, en nuestro modo de uniformar, muchas veces tendemos a la media. Bueno, que no haya mucho lío, que no haya mucho desestabilización y nos manejamos ahí, en esa media. Cualquiera que nos quiera llevar mucho más para atrás, que no lo dejamos. Pero cualquiera que quiera arriesgar, también le cortamos las piernas, ¿no? ¿Alguien abre el micrófono o algo? En YouTube no hay más y aquí quien abre el micrófono puede hablar o levanten la manito y lo habilitamos. ¿Hay una Graciela ahí que quiere hablar o no? Sí. Sí. Buenas tardes, padre. Hola, Graciela. Ahí le habilitó el... A ver. Ahora Ahí sí. está. Buenas tardes. La verdad que tenemos mucha diversidad, pero también somos muy cómodos. Tenemos una línea y muchas veces no nos atrevemos. No nos atrevemos a las cosas nuevas para evitar la complicación. A veces es más fácil ir a lo seguro, a lo que usted decía, al nivel medio, que estamos bien parados, bien firmes, y no nos arriesgamos con la diversidad que tenemos hoy en día. Hacer ¿no? animación, insisto en que nosotros no vamos a resolver acá ni la vida de un grupo catequesis, ni de ninguna diócesis, pero sí esto, es decir, ¿cómo logramos, impactados por esto que hemos conocido
de un redactor múltiple del Evangelio de Juan, que se inicia con este discípulo testigo que ha puesto el oído en el corazón de Jesús y que posiblemente hoy sea un anciano. Fíjense cómo el Papa viene insistiendo con el tema de la incorporación de la sabiduría de los ancianos en las comunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Uno podría decir, esto me invita a tener una estrategia donde aquellos que están vinculados a vidas probadas, vidas ya, aquellos otros que están con más perspectiva histórica, cribando algunas cosas, y aquellos otros que son de avanzada y que miran más allá, ¿cómo hacemos para integrarlos en nuestros procesos pastorales? ¿Cómo hacemos para que el que tiene la pregunta complicada en el grupo de catequesis, porque es quizás el que tiene más mundo, no termina aburrido como una ostra? ¿Y cómo hacemos para que la abuela que va acompañando a su nieta en la catequesis familiar también tenga un espacio para contar su sabiduría probada? ¿No? Fíjense, yo digo, me hace acordar no el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, este escriba del reino que es capaz de juntar lo nuevo y lo viejo, ¿no? En esa clave. Digo, fíjense, la animación bíblica de la pastoral supone dejarse iluminar por la palabra para ir como sintiendo una provocación por parte de Dios. Porque, a ver, ¿qué haces con los mundos? La primera. ¿Qué haces con estos mundos diversos? ¿Qué haces con estos mundos diversos afuera y qué haces con estos mundos diversos adentro? Esto nace de saber que la comunidad de Juan era diversa, samaritanos, judíos, griegos, gnósticos, helenistas. Bueno, lo segundo, aprendemos que Juan, atrás del Evangelio de Juan no hay un autor, sino una comunidad creyente, como en todos. En este particularmente, donde pareciera que allá al fondo hay un discípulo amado que ha puesto su oído en el corazón de Jesús. Hay un redactor y después hay uno final. Eso expresa tiempos, estilos, que nosotros tenemos que poder comprobar en nuestras comunidades. La estrategia que sale para hacer de esto una animación bíblica pastoral es, así como en la primera vimos mundos, ahora vemos personas. Y en estas personas vemos a aquellos probados, aquellos que son capaces de tener cierta perspectiva histórica y aquellos otros que son más arrojados a la hora de mirar el conjunto. ¿Alguna otra preguntita? Pasamos a otro porque me van a matar. Vamos a hacer 3 nomás. Bien, tengo en YouTube varios. Dale, hacela. Hago uno y después vemos si continuamos. Cecilia, creo que un catequista tiene la obligación de ayornarse a la realidad de los catequizandos en toda la comunidad. De lo contrario, no podría nunca lograr una sintonía. Y es importantísimo que la gente que tiene años en la iglesia se sacude un poco y dé lugar a los jóvenes para que ellos puedan aportar sus vivencias y sean parte. Perfecto, ¿ves? Ahí está. Yo digo, estás expresando una tensión entre la gente grande que no se corre, ¿no? Yo digo, si hiciéramos animación bíblica de la pastoral, ¿qué diríamos? Esta gente grande sin duda ha tenido intuiciones, tiene vidas probadas, experiencia. Efectivamente, tiene que hacer espacio a otros en las otras 2 dimensiones. En lo que describíamos en el PowerPoint como los que han ganado perspectiva histórica, los que pueden hacer de esto algo con cierta distancia, sintética, y los terceros que eran los que tenían una mirada más amplia hacia el futuro. Digo, la atención en la comunidad siempre se va a dar. Se va a dar porque el más grande tiene que aprender a dar espacio a nuevas redacciones, fíjense cómo digo, ¿no? O sea, el más grande no puede decir lo que ustedes están escribiendo no es buena noticia. Eso no es evangelio. Y en eso efectivamente tiene que crecer en esa mirada. El que viene, tiene que mirar para atrás y beber de la experiencia de aquel que tiene el oído puesto en Jesús, ¿no?
por supuesto que puede haber grandes de edad que estén no en el primero, en el segundo, sino en el tercero. Hay gente mayor que tiene una capacidad para abrir nuevos mundos, impresionante. Por supuesto que puede haber grandes que la única virtud que tienen es ser grandes, porque tampoco tienen el oído puesto en Jesús, ¿eh? O sea, la edad no es condición, lo dice el mismo libro de la sabiduría, todos los libros sapienciales, no necesariamente es razón de sabiduría, ¿no? He visto muchos grandes, dice los sapienciales, derrumbarse a último momento, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Lorena, ahí? Sí. Acá. Marina, el evangelio de la comunidad es diverso. Pienso que así como es necesario el lugar de los ancianos, también es necesario dar lugar a los jóvenes. Hay que trabajarlo. Ven, fíjense, no voy a ser de coordinador de un discernimiento pastoral, pero fíjense cómo todavía ni siquiera un texto, estamos bajando sobre Juan, una aproximación al autor empieza a alargar líneas que sin duda tenemos que trabajar comunitariamente. Eso es la animación bíblica, ¿ven? A lo mejor a ustedes ninguno se le hubiera ocurrido que hoy, en una animación bíblica, trabajáramos esto, una tensión entre los que han estado siempre, los que están hace un tiempo y los que están llegando. Una tensión en nuestras áreas pastorales donde eso hay que combinarlo. Bueno, eso suscita una lectura orante de la palabra. Nos hemos asomado de pronto al redactor o al autor y hemos descubierto que no es uno solo, que es una mixtura de 3 tipologías, aunque no haya estas 3 personas, 3 tipologías. ¿Alguna otra, Lorena? Sí. María Mónica, me parece que requiere un camino de unidad que tiene que tener mucha escucha entre los distintos miembros de la comunidad, reconociendo que cada uno tiene una riqueza que es don para la comunidad. Y Norma dice, qué importante es no ser comunidades individualistas, sino más bien integrándonos, aceptándonos, sabiendo que cada uno es importante. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta, padre? Sí, siempre. Con respecto a una animación bíblica pastoral como la que usted plantea, ¿tiene que ver también con el crecimiento espiritual, crecimiento de formación, en cuanto a formación? ¿Tiene que ver con un crecimiento como cristiano en la oración, para poder escuchar, ¿sí? El corazón de Jesús, como usted lo dice? Hermoso, Guillermina, con esto también, ¿no? Es amor a la palabra, un respeto reverencial a la palabra. La palabra tiene algo para decirnos que nos trasciende. Y entonces siempre hay que descalzarse, nunca hay que manipular con la palabra. Nosotros tenemos mucha costumbre o de manipulación con la palabra o de bibliomancia. O sea, abrimos un texto así al tuntún para que las palabras nos digan, bueno, entonces hago eso que dice ahí. O también de manipulación, ¿no? Hay un vicio entre nosotros que, a ver, elijamos un texto para darle para que tenga y guarde este o aquel. O para forzar, nunca vamos a poder hacer animación bíblica en la pastoral si en primer lugar no hemos dejado que la palabra entre en el corazón, nos transforme, nos convierta. Y entonces en eso, digo, a veces el modo en que planteamos nuestros encuentros, donde queremos tratar 800 cosas y tenemos 2 horas. Entre por alguien que rece, bueno, elija el texto del día, y el texto del día y lo rezamos, decimos 3 verduras y después ya pasamos a los temas importantes que son los que hemos venido a definir. O sea, supónganse que decidiéramos que nosotros vamos a dejar iluminar por el texto del día. Fantástico. Pero nos dejemos iluminar en lo que vamos a tratar en la reunión. No nos dejemos iluminar, vamos a tratar el texto a ver qué tiene para decirnos antes de empezar a trabajar y que después ese sea el marco del trabajo. Eso es animación bíblica. A veces cuando sí.
a veces cuando estamos en un encuentro de catequesis, la palabra es la que habla, o sea, a veces no, creo que siempre, habla, ilumina, es la que nos da el discernimiento para poder llegar al corazón de la otra persona. En estos tiempos difíciles de pandemia, he recorrido algunos lugares por las chacras, donde me he encontrado con muchos niños que no conocen a Jesús. Entonces, el mundo de ellos, que es tan pequeño, el mundo de esta gente que no conoce a Jesús, que no han escuchado hablar de Él, a veces esto, salir de la comodidad para poder buscar, que es, bueno, la iglesia en salida que nos pide el Papa Francisco. Es poder, Pero sí, no, sí. en esto para no meternos a focalizar en experiencias de catequesis. En esto de la animación bíblica, y ya a veces me parece que nuestra palabra, digo, en el mismo encuentro, ¿no? Nosotros tenemos situación de vida, iluminación, compromiso, celebración, bueno, distintos modelos de encuentro de catequesis. Pero a veces el vicio está en que en este encuentro queremos que los chicos aprendan tal cosa. Entonces lo que define el encuentro es lo que queremos que aprendan en clave dogmática. Después de eso elegimos una situación de vida. Y después, mientras ya estamos subidos al auto, yendo hacia el encuentro, buscamos un texto que pegue. Digo, a veces esos son los vicios que nosotros hemos adquirido con la palabra. La palabra debería ser el espacio, la palabra escrita, la palabra revelada, que es más que la escrita, el espacio desde el cual nosotros planteamos eso. ¿Qué sé yo? Digo, ¿quiero pasar alguno más? No voy a pasar alguno más. Lorena, voy a decirme que si nos vamos. Pero lo que dice Guillermina de las chacras y chicos que no conocen a Jesús. Entonces, seguramente es algo que hay que abordar desde un montón de lados distintos. Pero supónganse que reunidos la catequesis o reunidos también con Cáritas o lo que sea, decimos, bueno, che, esto que ha planteado la catequista, que las chacras chicos no conocen a Jesús, busquemos textos que nos puedan ayudar. Bueno, empiezan a aparecer textos, a mí me hace acordar a los lirios del campo, a mí me hace acordar a ese de que dejen que los niños vengan a mí. A mí es, bueno, vamos cribando hasta que nos quedamos con 1 o 2. Y desde ahí sale lo que queremos hacer con esos chicos que no conocen a Jesús. Porque ahí le hemos dejado entrar y le hemos puesto una silla al mismo Dios. Y eso es lo más lindo de la animación bíblica de la pastoral. Es muy raro que un equipo que no es que trae un texto, sino que comparte la palabra para que la ilumine sobre la situación de la que tiene que tratar, es muy raro que un equipo que trabaje la palabra no logre la armonía y no percibe en algún momento de trabajo con la palabra que es el mismo Dios el que se sentó a la mesa. Es muy raro. Lorena, no sé qué hacer. Continúa. No hay problema. Son 21:17. Bueno, sigo con uno más. ¿O querés continuar a la siguiente? Como gustes. ¿Preguntas o...? No, con el siguiente sí. diapositiva, el siguiente bloque. Bueno, no, pero voy a elegir porque me quedan 2 o 3 y voy a elegir para que... porque fíjense, nosotros acercándonos hemos visto esto de el lugar, después hemos visto el autor y después podemos ver algo del modo en que plantea el tema Juan. Antes de entrar, yo en realidad quería que hiciéramos los primeros 6 días del Evangelio, que son un texto precioso. Pero fíjense, cuando uno tiene en la cabeza, sobre todo los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, es muy fuerte el tema de la proclamación, ¿no? Lo que estructura muchas veces las narraciones, las cartas paulinas también, es el tema de la proclamación, atrás de la cual está esta palabra y este verbo griego, kerizo,
que da origen a la palabra querigma. Es muy fuerte en Mateo, Marcos, Lucas, también en Pablo, el tema de la proclamación. No así en Juan. Juan, que escribe después, no tiene tan fuerte esa palabra. Aparece 33 veces el verbo testificar y 14 veces la palabra testigo, ¿no? Es decir, lo fuerte en el texto de Juan no es tanto el tema de la proclamación, sino de ser testigos. Y muchos autores hacen la diferenciación esta de que es testigo, porque lo que están diciendo es que el testimonio tiene en el centro un juicio. Está como haciendo saber el Evangelio, que todo el evangelista, que todo el Evangelio va a ser como un gran juicio. Un juicio con dos caras. El mundo, los judíos y Jesús. Quienes van a dar testimonio en este juicio de Jesús y hay quienes van a negar ese testimonio. Y hay quienes, y Jesús también le va a entablar un juicio al mundo. ¿Por qué me parece interesante? Me parece que esto de plantear la proclamación por un lado y el testimonio por otro, nos pone en un lugar, que es lo que yo quería introducir, que es toda la primera parte, el primer capítulo, después el prólogo, los primeros 6 días del Evangelio, donde Juan hace de testigo, donde después los discípulos hacen de testigos entre sí, y deja abierto el panorama a esto de plantearnos cuál es el lugar del testimonio en nuestra vida, la transmisión por testimonio y hasta qué punto la mundanidad nos juega en contra del testimonio. Lo voy a decir con más elementos, frenándome, quiero pasar directamente a los primeros 6 días, ¿no? Espérense que voy a ir a la Filmina directamente, si no, antes, bueno, en estos 6 días se da el testimonio de Juan, ese testimonio genera el proceso para acceder a la fe, y en esos 6 días uno podría seguir, el texto es desde Juan 1:19 hasta las bodas de Caná, hasta 2:12, hasta el 2:12. Si uno agarra ese tiempo, va a ver que hay un montón de simbologías, de modos de abordar esto de ser testigos. Entonces está el signo, el primer milagro es el signo, dice el mismo Juan, está el discípulo, hay una expresión sobre la hora, sobre la gloria, hay una boda, hay un varón que es novio, hay una mujer que es madre, está el agua, está el espíritu, están los servidores. Hay un montón de imágenes que van a poder ser usadas como el testimonio para hacernos crecer en la fe. Entonces, yo les pongo acá para que vayamos compartiendo juntos, para después convertirlo en animación bíblica de la pastora. A ver. Entonces, yo les digo, esta sección, desde hasta el 2:12, desde que termina el prólogo, está centrada en el tema del crecimiento de la fe, pues presenta los varios pasos por los que algunos van llegando a la fe y van madurando en ella. De pronto nosotros decimos, aparte de la proclamación, queremos preguntarnos como comunidad si somos testigos. ¿Somos testigos? Siendo tan fuerte
la palabra, la expresión, la estrategia narrativa de Juan en base al testimonio. Nosotros somos una comunidad de testigos. ¿Es factible que nuestra comunidad tenga tan subrayado sobre el querigma y la proclamación que no se haya preguntado por su propio testimonio? Y entonces, esa parte empieza con el testimonio de Juan. Sigue con el proceso de fe que despierta el testimonio de Juan en los discípulos. Y termina con el testimonio de la revelación de la gloria de Cristo en las bodas de Caná. Lo primero, el testimonio de Juan. Fíjense, uno podría revisar y proponer a todos sus agentes pastorales que nos identifiquemos con este testigo que fue Juan. Fíjense que Juan no deja que lo pongan a él al centro. Él da testimonio de otro. De hecho, es aquel gran preparador de caminos. Voy a ir rápido porque quiero que cerremos viendo a ver esto del testimonio. El testimonio de Juan es sobre sí mismo, corriéndose del centro. Fíjense qué hermosura para un trabajo pastoral pensar si nuestros testimonios nos dejan al centro o son preparación de Jesús, ¿no? Hay muchas dimensiones afectivas en esto, ¿no? Nos encanta ser el centro, nos encanta que todos hacen lo que nosotros hemos hecho, nos encanta que nos enojamos. Y, digo, Juan, si vamos a ver el Evangelio como el lugar del testimonio en un juicio, Juan sabe correrse. Juan niega lo que él no es, lo que le quiere adjudicar, y después se centra en Cristo, ¿no? Es él el que va a hablar de Jesús. Y fíjense, en la primera aparición, perdón la tos, ya habla de Cordero de Dios, de preexistente, de espíritu descendiente, de Hijo de Dios. Voy a los tiros porque no tenemos tiempo. Y después se da el testimonio de Juan, que lo sigan, maestro, ¿dónde vives? Y después estos dos primeros que van se encuentran con Simón. Andrés va al encuentro de Simón. Después Felipe y el encuentro con Natanael, ¿no? Y después las bodas de Caná. ¿Qué quiero decir? Estos primeros días, 6 días, termina con las bodas de Caná, tienen en el centro un testimonio que se va concatenando. Un testimonio que marca un proceso en aquellos que son los testigos y los que reciben ese testimonio. Curioso, acuérdense que decíamos en el autor, que ya tiene mucho más perspectiva. Suena mucho más lógico este modo procesual de ir acercándose a Jesús que el modo de los sinópticos. En la barca, síganme, inmediatamente lo siguieron todos y lo siguieron. Ya en Lucas se ve una tensión en ese llamado, ¿no? Porque la pesca milagrosa. Juan lo termina de definir. El seguimiento se basa en el testimonio. Este testimonio es procesual. Este testimonio supone un proceso. El testimonio se basa en una búsqueda. ¿Qué buscan? Les dice Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? De ahí los dos van. Andrés va al encuentro de Simón Pedro. Después Felipe va al encuentro de Natanael. Se va prolongando este testimonio. Y a medida que se prolonga, en nuestra animación bíblica de la pastoral, si tuviéramos tiempo, cada uno debería subrayar, desde que termine el prólogo hasta que termine las bodas de Caná, la cantidad de títulos que hay sobre Jesús. ¿Ven? Como enfoques que van armando para el testimonio
testimonio la persona de Jesús. Yo digo, me hubiera gustado tener muchísimo más tiempo para este tercer ejercicio. En este tercer ejercicio, nosotros podemos decir, nos basamos en algo de conocimiento del Evangelio. Lo que conocemos es que el evangelista subraya el tema del testimonio sobre la proclamación, que ese testimonio de algún modo va a terminar en un juicio contra aquello del mundo que es malo. No todo es malo en Juan del mundo. Que ese mundo no está tan claro que esté definido con un grupo cultural, social o religioso, lo cual significa que la mundanidad, que se refiere el Papa cuando habla de esto, nosotros también la tenemos en la sangre. Entonces, nosotros podríamos hacer un momento de animación bíblica de la pastoral diciendo, vivimos armando en base al querigma la proclamación para nuestros padres, en nuestros espacios formativos, nuevos modos de vivir el querigma, esto y aquello. El testimonio, y el testimonio, esto de volvernos mártires, y en esto del testimonio, ¿en qué nos puede iluminar el Bautista, Juan el Bautista? Aquel que da testimonio de otro, pero se corre, no se pone al centro. Aquel que allana el camino para que llegue Jesús. En esto del testimonio, ¿en qué nos puede ayudar la necesidad de los primeros discípulos enviados por Juan a ver dónde vive y quedarse con él? En esto del testimonio, ¿en qué nos puede ayudar el respeto por los procesos? Esto de que no es una salida abrupta, sino que se quedan, están con él, salen, le avisan a otros, se lo acercan a ese otro. Fíjense qué hermosura, ¿no? Para hacer una animación bíblica en la pastoral. Abrimos a las últimas preguntas que tenían que ver con esto. La proclamación, hermoso. Está en Mateo, Marcos, Lucas, en Pablo. El testimonio como el centro del Evangelio de Juan, dar testimonio de Jesús, estar en el juicio que se entabla en el Evangelio, mirando a Jesús, ese testimonio para que no sea mundano, en qué se parece a Juan, ese testimonio no es un acto puntual, hasta qué punto respetamos procesos, ese testimonio expresado en la catequesis o en el área, de qué modo no refleja solo una vertiente, sino que tiene infinidad de títulos, como tienen los títulos en toda esta parte del Evangelio de Juan. Las últimas intervenciones y nos vamos. Lorena. Están abiertos los micrófonos y en YouTube también todavía no hay mensajes. Quien desee habilita su micrófono en Zoom o levanta la mano y se lo habilito. Rubén Castro, habilita Muy bien. por favor. Rubén. Hola, hola padre, ¿se escucha? Sí, Rubén, perfecto. Bueno, me alegra mucho escucharte en todos estos conceptos que nos empequeñece frente a la posibilidad de engrandecernos, como vos dices, manipulando la palabra o a través de la palabra. Y la tentación del hombre en ponerse en el centro hasta usándolo a Dios, desde tu práctica, ¿cómo la has visto con el correr del tiempo y en especial en este tiempo tan particular en donde el centro se ha corrido? ¿Crees que es muy difícil sostenerlo a Dios o se ha magnificado aún más Dios a través de los testimonios de los que conoces ahí para esa zona de la Patagonia? Vamos a hacer con tu pregunta animación bíblica de la pastoral. Supónganse que nosotros dijéramos que la pandemia es nuestro gran tema. Entonces,
podríamos buscar distintos textos que cada uno aportara alguno, y de pronto a mí se me ocurre ahora ya el de cuando en el desierto las serpientes abrasadoras los matan y hacen una serpiente para que la miren, como es figura de Jesús. Podríamos agarrar algún texto del Apocalipsis, podríamos agarrar cuando es la peste ahí, que David, Dios le da a elegir si quiere que le suceda algo a él, a su familia. Digo, distintos textos elegiríamos y después de a poquito iríamos viendo entre todos cuál nos cuaja más, nos cuaja de ser muy cordobés, cuál entramos más en sintonía todos, y desde ahí poder empezar este discernimiento desde la palabra de Dios para trazar algunas líneas. Entonces a mí se me ocurre, supóngase que hubiéramos elegido el texto de la serpiente abrazadora, que nace en el desierto como castigo de Dios porque se están quejando mucho. Y entonces revisáramos nuestro tiempo previo a la pandemia sobre qué cosas nos quejábamos y qué cosas nos parecían fundamentales y cuál era el motivo de nuestras peleas, nuestras chinchudeces o aquellas cosas que nos quebraban. Y entonces, al ver eso, decir, bueno, la pandemia nos ha servido para levantar los ojos, mirar a Jesús, no estar en pequeñeces y vamos a salir distintos. Pero no, también podríamos decir, al igual que el pueblo de Israel, pareciera que no vamos a aprender nada, porque nos quejamos de la comida, de esto, de aquello antes, dicen los judíos, y después se van a volver a quejar. Por un tiempito en nuestra Argentina pareció que el susto nos hacía olvidar grietas y divisiones. Y ya a la vuelta de la esquina vuelven a aparecer. Digo, ¿ven cómo textos bíblicos nos pueden ayudar a crecer en una perspectiva profunda sobre la realidad? Y también, por eso Animación Bíblica la Pastoral, también a trazar. O sea, la palabra de Dios está preñada de mensajes que todavía no han sido descubiertos. Y que si nosotros lo abrimos desde nuestra fe, la fe comunitaria y desde la fe de la iglesia, eso trae múltiples riquezas para poder abordarla, ¿no? Sí, muchas gracias por esa iluminación que me das, porque considero que mucha gente ha quedado guardada, ¿no? De todos los estamentos, ¿no? Y otros han tenido el coraje de salir a ponerle el pecho. Digo por una cuestión que cada vez se va a tornar, y soy un esperanzado pesimista, que va a quedar mucho más a hacer aún para adelante, y si no salimos, por ejemplo, de una tibieza o de nuestra zona de confort, entonces ha sido simplemente una palabra lo que hemos estado transmitiendo. Bueno, yo digo, por ejemplo, el Papa, para analizar la pandemia, nos invitó a subirnos a la barca y nos dijo que en esta barca estamos todos, ¿no? Y usó ese viernes con lluvia en la Plaza San Pedro, tan impactante en la imagen, usó ese texto, ¿no? Y lo trabajó muchísimo y ha despertado en muchos de nosotros, cual una verdadera animación bíblica, un montón de inquietudes pastorales, espirituales, ¿ven? Ahí está un proceso de animación bíblica en relación a la pandemia. Pero también el Papa, por lo que decimos Rubén, ha trabajado muchísimo el texto de el demonio en la casa que se va, pero que después, cuando la ve limpia y prolija, vuelve y viene con 7 amigos y mucho peor que antes. ¿Ven? Fíjense, cómo algo bíblico puede despertar resonancias, líneas, renglones, que nos ayuden a trabajar después. En este caso, lo de Juan, que yo los invito a que lo hagan después, es esta tensión entre proclamación y testimonio. Esta, que no son antagónicas, sino que a veces nosotros subrayamos más el tema del querigma, el querizo y la proclamación. Y este testimonio visto desde Juan
Juan Bautista que se corre, y este testimonio visto desde procesos y no momentos puntuales como en los sinópticos, y este testimonio que va haciendo aparecer distintos nombres que se les pueden adjudicar a Jesús. ¿Alguna otra, Lorena, en el YouTube o en el...? En YouTube Yo solo palabras tengo de ganas, agradecimiento. Sí, Padre yo tengo Gustavo. ganas de hacerte un par de preguntas u observaciones. En primer lugar, decirte que no conocía mucho de esta animación bíblica pastoral. Coincido 100% en esto de que la palabra tiene que ser el centro que nos permita tomar contacto con las realidades diversas que pueden estar en nuestras comunidades y que de hecho están. Pensaba en Evangelii Gaudium, en algún texto del Papa que nos invita a ir a las periferias existenciales. Y lo veo en ese sentido, ¿no? La palabra como punto de partida para poder llegar a todos, porque es la palabra la que tiene que actuar. Sin embargo, siento, y lo digo como sacerdote, que la Iglesia está como estanca en esto de ir a las periferias. Y me pregunto y te pregunto si no considerás que tenemos carencias en relación a la palabra, porque los católicos tenemos viejas deudas con la palabra de Dios, ¿sí? Se conoce poco. La catequesis, tenemos millones de libros de catequesis donde tomamos citas bíblicas, textos bíblicos, pero la palabra de Dios como palabra a veces es una gran ausente. Y me pregunto esto, si vos no te das cuenta o si vos percibís carencias que tenemos como Iglesia todavía para trabajar y vencer, porque tiene que ver justamente con esto, de poder poner la palabra como centro para entrar en diálogo con todas esas realidades que están, y que es la palabra la que tiene que iluminar esas realidades. Y también tomo, antes que me conteste, son 3 ejes, esto del testimonio. Felicito esto que estás diciendo y desde tu rol de obispo de la Iglesia, el tema del testimonio, porque hoy el testimonio es signo de credibilidad. La sociedad nos reclama testimonio. Los jóvenes nos reclaman testimonio. Los viejos, la mediana edad, yo creo que hay una sociedad entera que reclama testimonio, que reclama el anuncio desde la vivencia personal. En esas etapas que vos decís que es un proceso, es verdad, coincido 100%, la conversión no es algo mágico, la conversión es un proceso, es un ir caminando día a día, donde como Pablo podemos decir, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Entonces, o como Agustín, hoy, como Agustín. O San Agustín. Sí, digo, a ver, empiezo Entonces, por preguntarte eso, si vos descubrís que tenemos carencias y si estamos en condiciones reales de poder ir como Iglesia llevando la palabra a todas esas realidades que están en torno a nosotros. Hoy creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer. Lo primero, lo que dijiste del Papa, yo digo, el Papa hace animación bíblica, muchísima animación bíblica, ¿sí? Y me parece que hay cosas de su vida que son pura animación de la Biblia, cuando él insiste en Mateo 5 y Mateo 25, ¿no? O sea, desde el primer día de su pontificado ha insistido en esto de Mateo 25 y en qué nos van a evaluar, ¿no? Así que en eso, el tema de las periferias, el hambre, la sed, el preso, yo digo, y él lo hace vida. Y desde ahí salto al último y después voy al del medio. El mismo Papa, cuando le dicen de Evangelii Gaudium, el Papa dice que es poner en una licuadora Evangelii Nunciandi de Pablo VI y Aparecida. Que si uno mete Aparecida y Evangelii Nunciandi, le sale Evangelii Gaudium. Y lo que decías vos del testimonio, que es lo que dice el evangelista Juan,
Pablo VI, en Evangelii Gaudium, lo lleva al extremo, ¿no? Dice, el mundo está cansado de palabras, el mundo no necesita más gente que hable, necesita testigos. Y en eso, desde Evangelii Gaudium, Evangelii Denunciandi en adelante, estamos en deuda en lo que significa testigo para el Papa, en lo que significa entrar con el diálogo con Ecclesiam Suam. Digo, Pablo VI nos dejó caminos preciosos en esa clave que no hemos continuado. Y ahora voy al medio. A mí, la experiencia personal mía, me parece a mí, que es que cuando uno asume que sea la palabra la que sea el origen de sus discernimientos personales y pastorales, me parece que la palabra nos lleva a lo esencial. Entonces, se caen un montón de cosas. A medida que uno se va metiendo en la palabra, fijaciones que tenemos dogmáticas, litúrgicas, digo, encuentran su lugar y se acomodan por el mismo peso de la palabra. Y en ese peso de la palabra que nos devuelve a lo esencial, que no es otra cosa que la palabra hecha carne, que es Jesús, sin duda también pone en un lugar preferencial y sin ideologías al pobre. Porque el huérfano, la viuda y el pobre son categorías que atraviesan toda la Biblia. Y si atraviesan toda la Biblia, son porque son el centro del corazón de Dios. Si en la Biblia habla Dios. Si Dios ha querido que el extranjero, el pobre, el huérfano y la viuda estén de la primera hasta la última página representados, estarán diciendo algo de Dios. Y si nosotros nos decimos seguidores de Dios, del Dios de Jesucristo, entonces no son alternativas, no son posibilidades. El Papa lo ha dicho clarísimo en Evangelii Gaudium, pero lo ha repetido también en cuanto discurso hay. No me chamullen con esto que a los pobres se dedique una partecita de la parroquia de la diócesis que se llama Cárito, Pastoral Social, y que no tiene nada que ver con el resto de las áreas. Eso no tiene sustento bíblico, ¿no? O sea, cada vez que en la Biblia hay desde un sumo sacerdote hasta cualquiera llevando sacrificio, las palabras de los profetas, me dan asco tu sacrificio si no está vinculado al mundo de los pobres. Entonces en eso me parece que el tema de las periferias, lo vulnerable, la pobreza, nosotros hemos cometido errores que tienen que ver con que nos tragara lo dogmático o que nos cooptara lo ideológico. Entonces, o como nos traga lo dogmático, nos coopta lo ideológico, en el medio, que es esta voluntad de Dios simple, sencilla, de caminar con su pueblo pobre, se nos licuó. Bueno. ¿Alguien más, Lorena, o nos vamos? Bien. Yo, Iván. Iván, el terrible. Sí, totalmente. Yo voy a contar que hace unos 15 días vengo pensando acerca del testimonio. Y ahora como terminó esta charla acerca del testimonio, esto, con el testimonio uno puede, intenta transmitir lo que uno vive, lo que uno vivió, lo que uno sintió. Y la parte más difícil de un testimonio, y sobre todo cuando es escrito, es eso, porque uno puede leerlo, puede verlo, puede escucharlo, y toda esa transferencia del sentir es lo más difícil de transmitir en un testimonio. Entonces, uno puede dar ejemplo de las cosas que vive en el día a día y de distintos índoles, distintos temas. Entonces, pero el que lo vivió se desvive por transmitir ese testimonio. Pero a su vez, la otra parte que va a ser la recepción de ese testimonio
tiene que poder ponerse en el lugar del otro y hasta sentir como el otro. Y eso es lo difícil de un testimonio. Podría dar ejemplos, pero en el tema, podría dar ejemplos de la vida cotidiana. Y cuando a uno le sucede algo muy bonito, como el nacimiento de un hijo, el que haya nacido un hijo, solo el que recibió ese hijo sabe qué se siente, y así infinidad de cosas. Y aquel que nunca recibió el nacimiento de un hijo, esa experiencia no la puede sentir tan empáticamente desde un testimonio verbal o leído, si no se pone realmente en el otro. Y eso yo creo que en el Evangelio de Juan es lo que me motivó esto de hablar. ¿Por qué? Porque si vamos al primer tema, donde decimos que venimos de distintos mundos y somos de distinta comunidad, es importante el idioma en que uno va a comunicarse con los demás. Entonces, uno habla inglés, otro habla alemán y otro habla italiano. Entonces, el que busca la amalgama en la parte pastoral tiene que poder hablar tanto inglés como alemán para poder hacer un idioma todo junto que vaya a través de toda esa pastoral. Y eso también exige de uno, en el que esté en el papel de la pastoral, tener presente eso. Entonces, que eso en los evangelios de los distintos evangelistas tratan de unirlo todo. Y ahí voy a utilizar el término que utilizó Sergio, de la sinergia, digamos, justamente. Uno tiene que tener sinergia y también tiene que tener esa condición que pueda transmitir una vivencia. Eso se me vino, digamos, como cierre de la charla, para mí. Si siguiéramos así, yo puedo estar hasta las 3 de la mañana, Víctor. Si hiciéramos de lo que vos ya has dicho una pista de discernimiento bíblico para una animación bíblica, esto del testimonio y de lo poco transferible a veces de alguna experiencia para otros, Juan te diría, el testimonio es el testimonio de una búsqueda. Es el testimonio de una búsqueda. Porque la vida cristiana es un proceso de búsqueda. Entonces Juan te diría, yo te armé el evangelio, dicen algunos, en base a 3 búsquedas. Las 3 veces Jesús pregunta qué buscan. Le pregunta al discípulo amado, al que no tiene nombre, y a Andrés se da vuelta y le preguntó, ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? La primera búsqueda, la discipular, de la que podemos dar testimonio, es andar obsesivamente buscando dónde está Jesús. ¿Qué es lo que define el discipulado? Fíjense qué lindo si nosotros, en vez de dar respuestas claras y distintas y taxativas, quién es y dónde está Jesús, a la gente le dijéramos, estamos en búsqueda, y que hoy, para contestarlo de Rubén también, hoy es un montón de gente que la pandemia la está dejando más sola, triste, deprimida. Buscarlo a Jesús donde vive para quedarse, vengan y lo verán. Y se quedaron ahí hasta la tarde. También Juan dice, ojito, porque en el seguimiento discipular, que es búsqueda, que es olfatear, que es ser obsesivo por los signos de Dios y las semillas del verbo en el mundo, también te puede pasar lo de Judas. En el Getsemaní, ¿quién buscan?, le pregunta Jesús. Y hay una búsqueda que no podemos hacernos los otarios, que es la búsqueda para la traición. Es posible que Jesús para mí sea una anestesia que traiciona mis búsquedas y que en el fondo lo use para estar cómodo, tranquilo, para subirme sobre él para mis ambiciones, para el poder, para todo eso, que es la búsqueda de Judas. Al final del Evangelio, María está llorando en el jardín de la resurrección. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué buscas? ¿Qué es la búsqueda para la contemplación y la posesión definitiva?
María como discípula contempla la obsesión de la búsqueda en la historia de Andrés, de Natanael, de Simón, y en eso somos testigos mientras caminamos, pero solo se entiende y se contempla con esta. Hay en un momento en que me voy a cansar de buscar y solo quiero descansar poseyéndote. Tarde te amé, hermosura siempre tan antigua y siempre nueva. Tarde te amé, yo te buscaba y vos estabas más dentro de mí mismo que mi misma intimidad. Un gran buscador. A mí me enferma cuando lo hacen tan pecador Agustín de Hipona. Agustín fue un buscador. Y en esa búsqueda, el domador domado fue encontrado por Jesús. Le salió el cruce, ¿no? Pero, digo, en esto del testimonio, descubrí que antes que nada debemos ser testigos, dar testimonio de ser buscadores, de que nada nos sacia, de que siempre vamos por un poquito más, que ese es el proceso precioso, hermoso de la fe desde la palabra. O me cortan o seguimos hasta las 11. Sí, vamos cerrando. Ya estamos en horario. Bueno. Bien. Bueno, eso hay. Nada más. Eso, que ojalá que la palabra que se reza, que es consuelo del alma, que es espada de dos filos, en la vida personal, también nos sirva para ir nutriendo todos los espacios pastorales, que no sea la frutilla de la torta, sino que sea la harina de la torta, el huevo de la torta, que sea esa parte que esté en todos lados y que cuando comenzamos con la palabra y es la que nos evalúa nuestros procesos. Bien, Padre Roberto, queremos darte las gracias por esta participación. Muy rico lo que nos has compartido de la animación bíblica pastoral. En lo personal no conocía, te debo ser sincero, no conocía esta línea de trabajo de la animación bíblica pastoral. Me encantó todo lo que expusiste, coincido. Y bueno, agradecerte que hoy puedas estar con nosotros. No solo es para la diócesis del Alto Valle, hay gente que está siguiendo esta transmisión desde Mendoza, la diócesis del Alto Valle, obviamente, catequistas, Junta Diocesana de Catequesis, hay muchos hermanos de la diócesis de Neuquén, y hay algunos hermanos conectados desde Buenos Aires. Así que es bien variopinto la participación en esta formación. Agradecerte, y antes de despedirte, déjame pasar un breve anuncio para todos los que participaron. Para el próximo viernes, la charla es del licenciado en Psicología, Rubén Castro, que hoy estuvo participando y preguntándote, nos va a dar un enfoque desde la espiritualidad y la psicología. Próximamente, Monseñor Croxato, obispo de la diócesis de Neuquén, y las doctoras, cerrando el curso, las doctoras Mariela Pagano y Silvina Rojas, que nos están haciendo reflexionar sobre los derechos como fieles laicos. Entonces, a todos, muchísimas gracias, agradecerte nuevamente por estar, muy claro lo que expusiste y muy didáctico, así que muchísimas gracias, y a todos los que nos acompañaron, que tengas un bendecido descanso. Bueno, muchas gracias a ustedes, y Dios los bendiga. Bueno, nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau.